funcionando excelentemente bien. Sí. Sí. Buenas tardes a todas. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Pablo Slavin, director del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales, y director de la Universidad Popular de los y las Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica. Bueno, nos conocemos todos, así que le damos la palabra y empezamos. Bueno, gracias Juliana, gracias a todas y todas. Vamos a tener que bloquear a todos. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Bueno, gracias a todas y todos por estar presentes y acompañarnos en esta presentación. La idea de este encuentro es tratar de analizar un poco, conversar sobre el modo de producción capitalista y su incidencia en la conformación de la ciudad. Para eso vamos a ir tratando de desarrollar algunos aspectos para aclarar cuál es esa relación y por qué el interés nuestro en esa relación, obviamente conectado con lo que trabajamos de la temática del derecho a la ciudad. Si nosotros analizamos, existe una profunda interrelación entre el desarrollo del proceso de acumulación capitalista, cómo se produce el espacio y las características que asumen las ciudades. Si lo analizamos históricamente, vamos a ver que todo lo que se refiere a cómo construir una infraestructura, cómo proveer servicios y cómo hacer una ciudad o producir una urbanización, va a depender de la existencia de un grado de producción que supere el nivel de subsistencia. Si esa sociedad apenas le alcanza para poder comer y mantenerse con vida, no va a tener lo necesario para poder construir o intentar construir una ciudad. A partir de ahí, lo primero que tiene que existir es este excedente en la producción. A partir de la existencia de ese excedente, pasamos ya a un segundo problema. ¿Cómo se invierte ese excedente? ¿Dónde se invierte? ¿Quién decide cómo invertirlo? ¿Y qué se hace con ese excedente? Por eso, históricamente, el tema de la urbanización es un fenómeno de clase. Así nos vamos a encontrar que cada estructura económico-social tiene un tipo de urbanización propia. Por eso, autores como Lefebvre, Harvey, Soja, que son un poco los referentes en la temática del derecho a la ciudad, no hablan de la urbanización en general o de la ciudad en general, sino de la ciudad feudal, de la ciudad esclavista, o en este caso lo que se va a ir centrando en nuestro análisis, en la ciudad capitalista. Entender que la ciudad se produce de alguna forma. Para eso vamos a adentrarnos nosotros en el modo de producción capitalista y tratar de entender cuál es la lógica de ese modo de producción. Un modo de producción que, a diferencia de los que le precedieron, se caracteriza no simplemente por la reproducción del mismo, por lo que sería la simple reproducción de las condiciones de vida, sino por una intención de aumentar esa producción. Esto es lo que se conoce como el proceso de acumulación. El primero que les describía, el poder reproducir las condiciones, es lo que se conoce históricamente como la acumulación simple. El segundo proceso, el típico que se da en el modo de producción capitalista, es lo que conocemos como la reproducción ampliada. Esto que Marx definía como característica diciendo que el capitalismo era acumular por acumular, producir por producir. A diferencia de los sistemas anteriores, del esclavismo, del feudalismo, en el cual la producción estaba destinada al consumo, en el sistema capitalista la producción está destinada a obtener plusvalía. Yo produzco para tener ganancia. Después veré cómo logro obtener esa ganancia, pero no hay una producción directa pensada en el uso. Por eso es, cuando uno analiza el valor de la mercancía, cómo el valor de la mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio, y está producida para el cambio.
A partir de ahí, el modelo o el proceso de acumulación tiene unas ciertas características. Muy básicamente, y para que se entienda cómo es este proceso, el proceso se da de la siguiente forma. El capitalista tiene que construir su fábrica en algún lugar físico. A partir de ahí necesita comprar materias primas, conseguir la maquinaria, instalarla, conseguir mano de obra y a partir de esa conjunción de mano de obra, materia prima y maquinaria en un espacio determinado, produce las mercancías. Ese acto de producción es lo que técnicamente se conoce como el proceso de valorización. Es cuando se crea valor. Esto no vamos a entrar en este detalle ahora en esta reunión, si quieren lo charlamos después en el debate, pero el proceso de valoración es justamente lo que Marx y Engels descubren, superando la teoría de Adam Smith, David Ricardo, en cuanto al concepto de plusvalía. Cómo a partir del trabajo humano se crean valores nuevos. Entonces, el momento de creación, el momento especial, es el acto de producción. Hecho eso, el capitalista debe tomar esas mercancías, volver al mercado y en este proceso, que es el segundo acto de la circulación, de llevar las mercancías nuevamente al mercado, debe lograr consumir, es decir, que se consuman esas mercancías, venderlas, y con eso el acto final, que es lo que se conoce como la realización de la producción. Recién cuando realiza esa producción, el capitalista recupera lo que invirtió y obtiene la plusvalía. Con eso que obtuvo, vuelve a empezar el proceso. Por eso este proceso es un proceso ininterrumpido de circulación, en el cual tienen que existir ciertas condiciones previas para que el proceso pueda darse. Debe existir un mercado al cual el capitalista puede acudir y encontrar mano de obra. Es decir, tiene que haber trabajadores. En el esquema feudal, los trabajadores estaban sujetos a la tierra. Por lo tanto, no podía el capitalista conseguir la mano de obra necesaria. Esta liberación de los siervos es la que le va a permitir al capitalista contar con mano de obra para poder trabajar. Por otro lado, necesita un mercado, un lugar en el cual obtener materia prima, que exista una maquinaria disponible para poder producir. Y por último, y no menor, tiene que haber un mercado de consumidores, es decir, un espacio en el cual ese capitalista pueda vender esa producción. Por eso, acá aparecen varios aspectos que son centrales para entender una situación muy especial que tiene el capitalismo, que es el concepto de la idea de la crisis. El capital necesita circular. Si el capital, cuando está en el acto de producción, está frenado, es tiempo que no gana el capitalista. Por eso hay una expresión que es el tiempo es dinero, que utilizan los norteamericanos, sobre todo mucho, para decir, si yo pierdo tiempo, estoy perdiendo dinero. ¿Y cómo pierdo tiempo? Pierdo tiempo cuando tengo que estar frenado sin producir, pierdo tiempo cuando tengo que acudir al mercado a llevar los productos, pierdo tiempo cuando los productos están en la góndola y no son vendidos. Todo eso es pérdida de tiempo. Cuando no solamente pérdida de tiempo, sino que por alguna circunstancia se produce una interrupción en alguna de estas etapas, no recibo la materia prima necesaria y no puedo producir, o en el mercado los consumidores no tienen la capacidad para adquirir los productos que los capitalistas crearon, se produce una crisis. El fenómeno de las crisis es un fenómeno que, si bien siempre existieron, bajo el capitalismo tiene unas características propias. En el feudalismo, en el esclavismo, es decir, en los modos de producción anteriores a los cuales siempre recurrimos, las crisis tenían que ver con situaciones o bien de guerras, catástrofes naturales, una inundación, una sequía, una hambruna que venía por una peste,
Pero en el capitalismo, las crisis tienen su origen en este fenómeno que es el fenómeno de la sobreacumulación o la superproducción. Se produce una gran cantidad de mercancías y no hay compradores para esas mercancías. Entonces, esas mercancías no tengo a quién vendérselas. ¿Qué es a lo que lleva esto? La crisis tiene muchas consecuencias y lo que tenemos que empezar a analizar, o lo que intentan autores como Lefebvre, Harvey, es tomar este concepto de la crisis y analizarlo espacialmente, es decir, analizar esto que se conoce como la dimensión espacial de la crisis y posteriormente del proceso de urbanización. ¿Cuáles son los efectos que tiene la crisis? ¿Cómo soluciona? ¿Y cuáles son las salidas dentro del sistema capitalista? Cuando Marx y Engels en el Manifiesto Comunista describen el proceso capitalista, describen esta tendencia que se da entre los propios capitalistas de una necesidad, por un lado, aumentar la producción, necesito producir más para obtener ganancias, pero al mismo tiempo necesito, como decíamos hace un rato, poder realizar esa ganancia, es decir, necesito consumidores. Si no encuentro los consumidores porque saturé el mercado, tengo que salir a conseguir nuevos mercados. Este es el fenómeno que empieza a darse hacia fines del siglo XIX, lo que se va a conocer como el imperialismo. Ahora, esta forma de ir a conseguir nuevos mercados hace que el desarrollo que se vaya dando es un desarrollo que no es igual en todas partes. Yo instalo una fábrica cerca de una ciudad. Al instalar esa fábrica, ¿por qué la instalo en ese lugar? No la instalo en cualquier lugar, la instalo en un lugar en el cual pueda tener cerca un mercado de trabajadores, un mercado de materias primas, un lugar en el cual poder llevar después los productos para vender, porque como decíamos antes, es muy importante poder contar con esos espacios para ahorrar tiempo. Si yo logro ahorrar tiempo, ahorro costos y obviamente voy a quedarme con más plusvalía. Así se va dando este fenómeno que es el fenómeno de la rotación del capital. Si yo el capital lo tengo mucho tiempo hasta que logro, entre que produzco la mercancía y logro venderla, es tiempo que estoy tardando en recuperar. Si logro acortar esos tiempos, la ganancia es mucho más rápida. Entonces, ¿cómo acorto esos tiempos? Tengo varias maneras de acortar esos tiempos. Y por eso el fenómeno de la urbanización, que decíamos un fenómeno de clase, lleva a una constante destrucción de ciertos modos de vida para reemplazarlo por modos de vida nuevos. El capitalismo llega a un lugar en el cual el modo de producción es un modo de producción artesanal primitivo, y lo primero que hace es barrer con ese modo de producción y reemplazarlo por el capitalismo. A diferencia de los modos anteriores que permitían convivir con los anteriores, es decir, el esclavismo no desapareció durante la estructura feudal, simplemente perdió preeminencia. Donde llega el capitalismo, los modos anteriores son barridos. Marx se refiere a este fenómeno en Los Grundrisse y en la obra del Capital después, utilizando una expresión que van a retomar estos autores como Lefebvre y Harvey, que es la aniquilación del espacio por el tiempo. Hay que acortar los espacios. Este fenómeno que empiezan a describir en el Manifiesto Comunista de la globalización, estamos hablando hace más de 150 años, un fenómeno que lo planteamos como si fuera algo nuevo, justamente se describe como esa necesidad que tiene el sistema capitalista de ir a conseguir nuevos mercados, de poder llevar las mercancías lo más rápido posible a esos mercados, para lo cual no solamente hay que desarrollar la tecnología, y la tecnología en todos los ámbitos, porque por un lado es la máquina que produce más rápido y en menos tiempo, pero por otro lado es el transporte que me permite llegar antes a esos lugares. Pero al mismo tiempo tengo que derribar cuestiones de tipo legislativo. Las aduanas me perjudican para ese transporte. Esas trabas son obstáculos para que mi producción ingrese. Por eso es la lucha política que
cíclicamente va reapareciendo entre esta discusión entre proteccionismo y libre cambio. El libre cambio le favorece a aquellos que están en punta en la producción de mercancías y el proteccionismo lo que intenta es cómo evito que inunden mi mercado con mercancías que son mucho más baratas económicamente. Entonces, la crisis es lo que estos autores llaman un proceso de destrucción creativa. ¿Qué quieren decir con destrucción creativa? Que la crisis tiene, por un lado, un efecto sanador. La crisis es la que va a permitir sentar las bases de un nuevo periodo de producción, en el cual vamos a encontrar maquinarias más desarrolladas, métodos de producción superiores, mejores técnicas para producir y al mismo tiempo una reducción de salarios. ¿Por qué? Porque entre los efectos negativos que produce la crisis hay un aumento del desempleo con la consecuente rebaja del costo de los salarios. Al mismo tiempo hay una quiebra de toda una serie de empresas que producían con sistemas o métodos primitivos frente a los nuevos que van apareciendo, que van a caer y salir del mercado. Es lo que vamos a conocer como este proceso de concentralización y centralización del capital. Ahora, ¿qué efecto tiene esto sobre la ciudad? Esto es lo que nos interesa a nosotros. Acá era la descripción de cómo ese modo de producción capitalista va avanzando y en cierta forma diseña la ciudad. El capitalismo, a diferencia de los modos anteriores, que siempre dijimos la urbanización es un fenómeno de clase, el capitalismo avanza sobre la ciudad, avanza para los espacios de la ciudad y empieza a mercantilizar esos espacios. Es decir, la ciudad hasta ese momento era considerada en términos marxistas como un valor de uso. A partir del modo de producción capitalista, la ciudad se transforma en un valor de cambio. La ciudad pasa a ser un espacio en el cual invertir el capital y tratar de obtener ganancias. Rosa Luxemburgo, cuando explicaba la teoría del derrumbe, decía por qué el capitalismo llevaba a su propia destrucción, lo ejemplificaba con esto que estamos diciendo nosotros de cómo el capitalismo necesita avanzar sobre aquellos lugares no capitalistas para poder llevar su producción. Y al llevar su producción, los transforma en espacios capitalistas, con lo cual, cada vez más, el mundo se va transformando en un mundo capitalista sin espacios no capitalistas. Cuando esto se dé, ¿de dónde va a obtener la ganancia? Esta es su teoría muy discutida, muy debatida y muy criticada a comienzos del siglo XX. A partir de ello, y volviendo al análisis general del capitalismo antes de entrar en la última etapa, en el capitalismo siempre hubo crisis. Y estas crisis, que como decíamos son inevitables por crisis de sobreproducción, tienen su efecto directo sobre la ciudad. Por eso, a veces nosotros insistimos siempre en que es un error homologar crisis como si fuera un fenómeno actual, cuando se habla de la crisis de la ciudad. A mí me gusta traer a recuerdo dos trabajos de Engels. Hay un trabajo de 1845, que es la situación de la clase obrera en Inglaterra, y otro trabajo posterior, que es una serie de artículos que fueron publicados en 1872 como contribución al problema de la vivienda, en el cual Engels señala el fenómeno que se daba en Inglaterra de cómo los trabajadores, la clase trabajadora, eran expulsados de sus casas, ubicadas en el centro, en una zona que antes era industrial, pero que ahora la industria, el propio capitalismo la va expulsando hacia las afueras de la ciudad, y se va quedando con esas viviendas para tirarlas abajo, renovarlas y poder venderlas a un precio mucho más alto. Este proceso que Engels llama método Haussmann, recordando a el urbanista francés que remodeló todo París en la década de 1860 y 1870, es lo que autores como Harvey hoy hablan del proceso de gentrificación o gentrificación. Un proceso que consiste en expulsar a las clases bajas, a los sectores más empobrecidos de la sociedad, hacia la periferia y utilizar esas nuevas zonas para
beneficio propio. ¿Quiénes son los que salen ganando? Sectores financieros, sectores inmobiliarios, los promotores inmobiliarios. Entonces, este fenómeno que se va dando es un fenómeno que se va agudizando y que llega a su clímax a partir de la instauración del modelo neoliberal. El modelo neoliberal que ingresa en la década del 70 y que se empieza a imponer, sobre todo a partir de la década del 80 y sigue hasta hoy, creando este nuevo sentido común, agudiza las contradicciones de la ciudad y toma la ciudad como un espacio para poder acumular capital. Para que lo entendamos en los términos que lo explican estos autores, Lefebvre habla de lo que se llama el segundo circuito del capital. Hay un primer circuito, que es el circuito típicamente industrial. El capitalista produce mercancías y vende esas mercancías. Es el que describí al iniciar cuando hablábamos de cómo se da el proceso de acumulación capitalista. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se da alguna de estas crisis que señalábamos? Cuando hay alguna traba en el proceso de producción. Eso lleva a que quede mucho capital sin poder ser invertido de manera rentable y lo que decíamos, espacios, mercados llenos de mercancías que no tienen a quién venderse. En esos espacios, en esos momentos en los cuales no hay una inversión rentable que hacer, es donde la ciudad aparece como el espacio propicio de inversión, como esto que Lefebvre llama el segundo circuito del capital. Invierto en no solamente comprar terrenos, sino que la casa, lo que era un espacio para poder vivir, se transforma en un bien de especulación. Construyo viviendas para vender esas viviendas, para alquilar esas viviendas, para hacer negocio con esas viviendas. Este fenómeno, que es un fenómeno propio del capitalismo, bajo el modelo neoliberal, en el cual aparece con una gran crisis de superproducción y que va a ir unida con una crisis de la deuda a comienzos de la década del 70, va de la mano con un cambio en el modelo productivo. Un modelo que era un modelo típicamente industrial, basado en la producción fabril, pasa a ser un modelo basado en la financiarización, es decir, la especulación financiera, la deslocalización empresaria, unido con el desempleo y un aumento hacia el sector de los servicios. Esto tiene graves problemas porque, como decíamos nosotros, no va a ser objeto de esta charla, si quieren lo dejamos para después o para alguna otra charla futura, los problemas de las crisis y el tema de lo que Marx va a desarrollar como el fetichismo de la mercancía, lleva muchas veces al error de que el dinero produce dinero. Yo pongo dinero y con ese dinero ya generé plusvalía. El dinero no genera plusvalía. Lo único que genera plusvalía es la producción de mercancías. El modelo especulativo lo que hace es, aparentemente, yo estoy ganando dinero. El problema es, ¿qué pasa cuando no se venden las mercancías? ¿Qué pasa cuando esas casas en las cuales yo invertí para construir casas, no tengo a quién vendérselas? Por eso, a lo largo de los últimos 40 o 50 años, hemos visto repetidamente crisis económico-sociales, como la última crisis del 2008, la más grande que se conoce en la historia del capitalismo, están relacionadas con el problema de la vivienda, con el problema de la especulación inmobiliaria. ¿Qué es lo que trae el neoliberalismo y por qué agudiza las contradicciones? Al no encontrar sectores rentables en los cuales obtener plusvalía, el neoliberalismo hace de la ciudad su lugar de avance. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de distintos mecanismos. Uno es la privatización de los servicios y de los espacios públicos. Entonces, cuestiones que antes eran de uso gratuito o de muy bajo costo, como la educación, la salud, mismo las viviendas, el sistema jubilatorio, todo pasa a ser parte de un negocio y pasa a ser privatizado. Es decir, deja de pertenecer a quienes habitaban en la ciudad. De esa forma, hay una pérdida de
una serie de derechos y de algo que nosotros vamos a conocer como, o vamos a denominar, el salario indirecto. Yo ahora tengo que pagar por la educación de mis hijos, ahora tengo que pagar más por la salud, porque ya no tengo salud pública, sino que tengo que pagar por la salud privada, ahora tengo que pagar más por los servicios de luz, gas, teléfono, etc. Al mismo tiempo, eso va unido con una política de rebaja de salarios. Si se hacen los análisis históricos con respecto a la evolución del salario, no hablemos de nuestro país, hablamos de Estados Unidos, Europa, se observa que desde la década del 70 hasta la actualidad ha habido durante el primer tiempo un estancamiento del salario que ha implicado una pérdida de participación de los trabajadores en el reparto de la torta. Esto es muy bueno para que alguien se apropie de esas diferencias. Ahora, tiene un problema directo. El problema directo es la realización del capital. Esto que planteaba en un inicio. Yo logro tener salarios más baratos. Yo logro quedarme con la educación, con la salud, todo eso y hacer negocio. ¿A quién se lo vendo? Este es el fenómeno de tener un mercado en el cual poder vender la producción. Hay dos modelos, es decir, hay dos formas en las cuales el modelo neoliberal va avanzando para tratar de solucionar este problema que tiene. Una es la política del endeudamiento. Endeudamiento que se da a dos niveles. El endeudamiento se da a nivel individual y a nivel de estados. A nivel de estados comienza a darse a partir de la década del 70, en el cual vemos nosotros el fenómeno de la deuda externa que golpea muy fuerte a los países latinoamericanos, en el cual tengo capital excedente, se lo presto a esos países y esos países después tienen que devolverlo con grandes intereses. ¿Por qué le presto a esos países? Porque no tengo otros sectores en los cuales hacer que ese dinero que estoy ingresando sea productivo, me dé ganancia. Entonces, invierto en prestárselo. Y ahora, si yo voy a hacer casas, si yo voy a tener bienes dentro de la ciudad, ¿a quién se lo voy a vender si los salarios de los trabajadores no alcanzan para comprarlos? Frente a eso, lo que hago es darles préstamos. Entonces, comprar una casa en Estados Unidos o en Europa, me dan una posibilidad de pagar esa hipoteca en 30 años, en 20 años, en 40 años. El problema es que en algún momento tengo que pagarlo. Este es el fenómeno de la deuda y estas que se conocen como burbujas de explosión de la deuda. Al mismo tiempo, lejos de desaparecer el Estado, que es lo que el planteo del neoliberalismo parece presentar, queremos menos Estado, queremos un Estado que no intervenga en la economía, en realidad lo que hay es más Estado. Necesito un Estado que me permita hacer negocios. Necesito un Estado que me garantice ese buen clima de negocio. ¿Y cómo lo garantiza? Lo garantiza reprimiendo cualquier protesta, reprimiendo a los trabajadores, reprimiendo a los que reclaman, al mismo tiempo rebajando la legislación que los puede proteger. Entonces, vemos el fenómeno que aparece en la década de los 90 al comienzo en España, hacia fines de los 90 ya en nuestro país, esto que se conoce como la flexibilización laboral. Tengo que rebajar esos salarios y tengo que poder rebajar las condiciones de trabajo de los trabajadores, permitir que los trabajadores puedan circular más fácilmente, puedo echarlos o contratarlos de acuerdo a las necesidades del mercado. Pero al mismo tiempo tengo que avanzar sobre otros territorios. Este fenómeno que Garvey llama el nuevo imperialismo. Estas guerras de colonización que reaparecen a partir del siglo XXI, en el cual las guerras contra el terrorismo lo que están encubriendo es cómo determinadas empresas van a esos países, se quedan con la producción de gas, con la producción energética, con los bienes inmuebles y hacen negocio con esa producción que no les pertenecía. Producción que antes le pertenecía a la gente que vivía ahí. Por eso
el término que utiliza Harvey nuevamente, me gusta citarlo en esto, es lo que se conoce como acumulación por desposesión. La acumulación por desposesión es una variante de la acumulación primitiva de la que hablaba Marx y Engels. Marx y Engels decían, para poder producir el capitalismo, necesitaba esas condiciones que yo les comentaba al iniciar la charla, existencia de materias primas, de un mercado en el cual me permitiera a mí ir a comprar una maquinaria y tener un capital para salir a comprarlo. Eso lo tuve que sacar de alguna manera. Cuando Marx se refiere a la acumulación primitiva, dice, esa acumulación se da a partir de la violencia, el robo, sacar en la tierra a los indígenas. Esa es la forma o la característica de la acumulación primitiva. A lo largo de la historia del capitalismo nunca desapareció ese tipo de procedimientos. Esos procedimientos que llamaríamos de tipo violento, legal. Pero durante o con la llegada del modelo neoliberal, eso adquiere características nuevas. Esto se da a partir de la privatización de lo público. Por eso se dice es una política predatoria hacia los bienes de los que menos tienen. Le saca a los que menos tienen, haciendo un Robin Hood invertido, para dárselo a los que más tienen. Por eso el neoliberalismo, que si uno lo mira en cuanto a lo que prometía mejoramiento del nivel de vida para todos, mejores condiciones, y eso no se dio, no por eso no ha cumplido con sus objetivos reales. Ha permitido a la clase dirigente recuperar ese poder social y que los sectores más concentrados del capital aumentaran de manera inimaginable sus diferencias con el resto de la sociedad. Algunas cifras asustan, como decir, la diferencia en la década del 60 y comienzo de los 70 entre el sueldo de los gerentes de las principales empresas en Estados Unidos en relación con los trabajadores era una relación de 25-1. Para la primera década de este siglo, la relación era de 300-1. No hablemos del aumento del poder del 1%. ¿Y qué efectos tiene o tuvo el neoliberalismo sobre la ciudad? Sobre la ciudad, y es este fenómeno que veníamos diciendo, cómo decide los espacios, se produce esto ya no lo que antes era una característica de un tercer mundo, que era la zona de desinversión global, y un primer mundo privilegiado, sino primer y tercer mundo conviven en la misma ciudad, en el mismo espacio. Es esto que los autores llaman ciudad dual, ciudad fragmentada, ciudad que está quebrada en su interior, una ciudad en la cual encontramos sectores de la mayor riqueza y al mismo tiempo espacios de lo que llamamos las villas miserias. Este fenómeno de las villas miserias que golpea muy fuerte en todo el mundo y especialmente en nuestra región, en Latinoamérica, porque es justamente la región más urbanizada del planeta, una región que tiene más del 80% de la gente viviendo en ciudades, y en el caso de la Argentina se eleva por arriba del 92%, este fenómeno de zonas absolutamente degradadas, en las cuales la degradación es a nivel medio ambiente, viviendas, falta de servicios, lo que todos conocemos, no voy a perder tiempo para ir tratando de cerrar y que quede espacio para el debate, que todos vemos como fenómeno propio de nuestras ciudades y que llevan a esta violencia en la ciudad, a esto que Lefebvre, Harvey, Soja, Melbrenner plantean como un nuevo espacio de lucha de clases. La ciudad es el nuevo espacio de lucha de clases, frente a una concepción de la izquierda que indicaba como lugar preferente de la lucha de clases la fábrica. Dice, el nuevo modelo de productivo lleva a que ese nuevo espacio tengamos que entenderlo en la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad es donde los trabajadores, la clase trabajadora, sufre las consecuencias del modelo neoliberal. No solamente en la fábrica puede obtener el aumento salarial que está pidiendo, pero ese aumento salarial automáticamente lo pierde
cuando le aumentan el alquiler, cuando le aumentan los servicios, cuando le aumentan los bienes que tiene que comprar en el supermercado, cuando a través del salario indirecto se lo van robando. Entonces, eso lleva a que la lucha se agudice en esos espacios. Por eso también se relaciona al modo de actuar del Estado neoliberal con ese Estado fascista. Los ejemplos están en cómo se constituyó ese nuevo sentido común del neoliberalismo. Un sentido común que apela al irracionalismo, que construye un enemigo al cual se lo descalifica, con lo cual no hay posibilidad de discusión. Hay un menosprecio, una deslegitimación de la actividad política. Ya una cosa que charlábamos en el encuentro anterior con el profesor Mario Portela era cómo se daba este fenómeno de la judicialización de la política, porque la judicialización o el poder judicial es un poder conservador que defiende esos intereses concentrados en general, ¿no? En particular, porque en particular justamente lo que miramos nosotros es cómo hay que saber utilizar todos los espacios y esos intersticios que permite el avance, un avance contradictorio, un avance dialéctico que se va dando a nivel de los derechos. Porque, por un lado, tenemos una consolidación en materia de derechos humanos y de jurisprudencia en materia de derechos humanos que no hubiéramos pensado hace 60 años atrás, y por otro lado un retroceso en muchos aspectos en cuanto al Estado, que lejos de ser un Estado más participativo, es cada vez más un Estado autoritario, un Estado que intenta monopolizar los medios de comunicación, que permite el uso de esto que es la fake news, de la deslegitimación, como insistía, de la política, que es la herramienta de cambio. Ahí es donde, y para ir ya llegando al final, donde hay que buscar alguna forma de poder romper este modelo de mercantilización que avanza sobre la ciudad. Y es donde aparece esta noción que nosotros tratamos de defender y apoyamos, que es este concepto del derecho a la ciudad. Ese derecho a decidir cómo hacer la ciudad y de qué manera hacer una ciudad más humana, más inclusiva, esto que llamaríamos una urbanización inclusiva. El tema es que si decimos que la ciudad es espacio de la lucha de clases, y si decimos que la ciudad le pertenece a todas y todas, volvemos a tener un problema. ¿A quién le pertenece el derecho a la ciudad? ¿Le pertenece a los promotores inmobiliarios? ¿Le pertenece a los sectores financieros? Sí, en cierta forma le pertenece. Esos sectores son los que históricamente, como miembros de la clase dominante, han decidido dónde invertir los excedentes de producción, por lo tanto la ciudad la han hecho para esos sectores y en beneficio de esos sectores. El tema es la lucha por cambiar esa forma de hacer la ciudad, por hacer una ciudad diferente. Para que ustedes vean la realidad que tiene esto y que no es simplemente una noción vaga con respecto a cómo hay una lucha por apropiarse del lenguaje. El término derecho a la ciudad es un término que se fue difundiendo, si bien lo creó Lefebvre en 1968, es un término que en los últimos 30 años se ha puesto de moda. A partir de ahí, el propio neoliberalismo utiliza el concepto de derecho a la ciudad y dice defender el derecho a la ciudad. Ahora, ¿cómo lo defiende? Lo defiende con eso que podemos llamar el modelo marca ciudad. Tenemos que vender la ciudad. La ciudad hay que insertarla en el mercado. ¿Cómo la insertamos en el mercado? Llamemos a Calatrava para hacer un puente. Llamemos a Peli para que nos haga unas grandes obras y tenemos las Petronas acá. ¿Por qué no hacemos una Olimpiada? Organicemos un Mundial de Fútbol. Hagamos un evento cultural muy importante. Eso va a permitir que nuestra ciudad se coloque en el mapa de las ciudades. Si se coloca en el mapa de las ciudades, entonces la gente va a venir acá, va a fluir el turismo, van a querer venir empresas porque esta es nuestra gran ciudad y es negocio para todos.
este modelo neoliberal replicado en este discurso, lo que hace es, y es lo que muestra la experiencia, grandes obras monumentales que en general se hacen a partir de un emprendimiento público-privado, en el cual el Estado invierte y el privado se lleva las ganancias. Quienes trabajan para construir esa ciudad terminan siendo expulsados y no se benefician en nada de esas mejoras, no ven mejorada su vivienda, ni su barrio, ni asfaltada la zona que están, ni mejorado el nivel educativo. Sí, lo que ven es que esas zonas que se lograron recuperar van a ser zonas de las cuales lo van a expulsar, y esto es lo que llamábamos la gentrificación de la que hablan estos autores, para que ya las ocupen ahora sectores de clase media alta. Ese es el modelo de marca ciudad. Frente a ese modelo aparece esta concepción de un derecho a la ciudad que surge a partir de las y los excluidos. El problema que se presenta, y con esto vuelvo a decir, quiero ir cerrando, es cómo lograr crear un nuevo sentido común. Las ideas son importantes. Las ideas son, según decía Marx, la fuerza material de la historia. A partir de ahí tenemos que saber utilizar esas ideas. Tenemos que lograr construir un nuevo lenguaje común que reúna en el espacio de la ciudad a todos aquellos sectores que están excluidos y que tienen demandas que aparentemente son diferentes. En todas esas demandas hay algo común, que es el empleo del lenguaje de derechos. Entonces, cuando hay una demanda por cuestiones raciales, se utilizan el derecho. Cuando hay una demanda en cuestiones de género, se utiliza el derecho. Cuando hay una demanda de trabajadores, cuando hay una demanda de medio ambiente, son todas demandas aparentemente diferentes, pero que tienen un núcleo común. Y ese núcleo común lo podemos encontrar en la construcción de la ciudad, en este derecho a la ciudad, que es un nuevo derecho humano. Un derecho humano que no es una cosa, sino que es un proceso. Es algo que tenemos que tener como meta o como objetivo. A mí me gusta recuperar en esto esa noción dialéctica de Rosa Luxemburgo de reforma y revolución. Como no son dos cosas separadas, sino que luchar por la reforma todos los días, por mejorar las condiciones de vida de la gente, es al mismo tiempo estar pensando en una revolución en nuestra forma de vida. Cómo lograr cambiar nuestra forma de vida cotidiana. Y cómo, para ir dejando una última idea dando vuelta, tal vez uno de los errores que tuvo el estado de bienestar, con todo lo positivo que trajo en ese modelo de redistribución, fue pensar en un aspecto del modelo de acumulación que es controlar la distribución de los excedentes. Cómo esos excedentes se vertían en mejorar la condición de vida de los trabajadores, en mejorar los servicios, en mejorar las infraestructuras, lo cual está bien. El problema es, frente a una crisis, rápidamente los sectores de poder barren con esa situación. Tal vez en lo que habría que pensar sería no solamente controlar ese uso de los excedentes, sino lograr el control de la producción misma. Cómo se produce, dónde se produce. Quiero con esto cerrar mi presentación, pero no haberme excedido mucho y dejarlos ahora para las preguntas y para la charla. Lo dejo en manos de Juliana. Gracias. Gracias, Pablo, súper interesante. Bueno, los que quieran hacer alguna consulta o comentario, levantan la mano o abren el micrófono o el chat, lo que prefieran. Bueno, y si no, ahí Ariel. Sí. Ariel. Bueno, un poco tiene que ver esto, Pablo, con... Se me cortó, Ariel, no te escucho. La pregunta que iba a hacer Ariel era bastante incómoda, pero no tenías por qué cortarlo, Juliana, me parece. Sí, era para darme el protagonismo, que yo quería hacer una pregunta también, ahí volvió. Ahí volvió. Fíjate bien lo que vas a preguntar, Ariel, te pido.
No, espero que estoy enchufando el teléfono porque se había quedado sin batería, así que la hago después. No, decime, preguntá, nos reíamos porque decíamos que te habían censurado. No, lo que, digamos, primero buenísima la presentación y lo que siempre surge o me surge a mí es la duda o la inquietud que un poco la planteamos en la charla con Mario y en la de Pacho, de cómo ir generando conciencia en quienes deciden de esto que vos planteás o en quienes nos toca alguna responsabilidad pública, digamos, para generar esos cambios y que para que de verdad se tomen decisiones pensando en el conjunto de todas y todas las personas y no de quienes tienen más acceso al poder para decidir, ¿no? Y cómo esta situación de la desigualdad en la ciudad se nota en todo, hasta en la criminalidad urbana. Hay un dato de la ciudad de Mar del Plata, que es un dato duro, que es un dato que marca también estos problemas que tenemos, que es el dato de los homicidios cada 100.000 habitantes. Mar del Plata tiene un promedio de 11, pero si vos vas a los barrios más privilegiados, el promedio es de 1,5, que son tasas del norte de Europa o de las mejores ciudades de Suiza, y si vas a los barrios más alejados, donde falta ciudad, la tasa de homicidios es de 25 cada 100.000. Con lo cual, ¿cómo no terminamos de comprender esa desigualdad y cómo hacer para realmente generar esos cambios? Algo lo que hablábamos del agonismo y los consensos en el Poder Judicial, y si dentro de las decisiones de políticas públicas hay que ir también a la confrontación para lograr resultados. Mira, la pregunta me parece excelente. Yo te puedo dar mi opinión un poco en alguna mezcla de estrategias. Yo no creo que se pueda dejar en manos del Estado, que el Estado se dé cuenta de eso o que los políticos se den cuenta, lo que no significa que algunos políticos no se den cuenta e intenten cambiar. Yo creo que tiene que haber un reclamo constante y permanente de la sociedad. Ahora bien, al mismo tiempo hay una práctica intencionada de los sectores dominantes, a partir de esto que hablamos de la construcción de un sentido común, de dormir a esa sociedad, de generar odios dentro de esa sociedad, divisiones dentro de esa sociedad, para que esa sociedad no se preocupe de esos reclamos y esté entretenida con otros temas. Yo creo que ahí es donde entra un poco la tarea nuestra como docente, como investigadores críticos. Tratar de avanzar en todos los espacios posibles. Si bien el espacio tradicional, lo que sería la educación formal, es un espacio que reproduce conocimiento, siempre en esos espacios, como este mismo, tenemos para tratar de crear conciencia. Al mismo tiempo, es la obligación de salir a tratar de transmitirla en otros ámbitos, en otros espacios. Sería un error para mí creer que el cambio se va a dar por nuestra idea genial y que se la llevamos y lo iluminamos a la gente que no lo vio en los barrios. Nosotros lo que podemos hacer es tratar de sembrar algunas ideas, de mostrar y hacer evidente algunos fracasos de la sociedad, de esta sociedad neoliberal, y buscar esta que es la tarea de empoderar a la gente en esa transformación. A partir de ahí, esa gente es la que tiene que forzar a partir de exigir un modelo realmente participativo para que los políticos que lo representen lleven adelante ese cambio. La estrategia es una estrategia múltiple, por eso decimos no se puede abandonar el espacio de la calle como reclamo. No hablamos de esta situación de pandemia en particular, pero normalmente es un espacio que hay que tomar. El reclamo a partir del litigio estratégico en derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. El reclamo judicial hay que hacerlo, pero cuando decimos el reclamo judicial, seguimos al CELS, que dice el reclamo judicial solo no sirve. Si ese reclamo judicial no va acompañado por la gente que va detrás y esa gente no logra un espacio en los medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad, vos tenés polémicas con las cuales hay una toma de tierras y hay una puja entre la propiedad privada, yo que tengo el título de propiedad y está puesto ahí y no lo usé nunca,
y la gente que está reclamando por un derecho a la vivienda, que es un derecho humano que me lo tiene que dar el Estado, y el Estado no me lo respeta. Y esa puja de derecho la tenés permanentemente. Entonces, construir alianzas a partir de la ciudad significa, lo que yo entiendo, poder lograr que trabajadores sindicalizados vayan de la mano con movimientos sociales, que la CGT esté trabajando junto con la CTA, que busquen puntos comunes, que las que están reclamando por una cuestión de un reclamo de género estén junto con ese reclamo para mejorar las calles. Por eso, un poco lo que tratamos de plantear en la Universidad Popular es cómo lograr que esa gente que se está formando a partir de los sindicatos y de los movimientos sociales traiga los reclamos del barrio, plantee los problemas que están teniendo en su lugar, que es el que conocen. Entonces, un problema de una calle, de una falta de luminaria, es mejorar la calidad de vida de esa gente. Mejorar la calidad de vida de esa gente va a mejorar los índices de criminalidad, va a mejorar todas las condiciones. Ayer me planteaba una locutora de la ciudad, que lo vamos a charlar la semana que viene, que me pareció muy interesante. Dice, ¿por qué no reclaman que haya Wi-Fi gratuito proveído por el Estado para toda la ciudad? ¿Por qué no declarar eso como un servicio esencial? Me decía, San Luis lo tiene hace varios años. Hay ciudades del mundo que ya lo tienen. Vivimos un momento de pandemia en el cual, si no tenemos este medio de comunicación, no podemos participar. En el cual las alumnas y alumnos de la facultad se comunican y dicen, se me cayó el servidor, no tengo para pagarlo este mes, no puedo participar. Y hablamos de la universidad, que es un ambiente económicamente privilegiado. No hablemos de las chicas y chicos de los barrios más carenciados, que no tienen acceso y que van quedando fuera del ámbito educativo, del ámbito de la participación. Entonces, ¿es una medida revolucionaria el Wi-Fi para todos? No, no es la revolución social, pero es una reforma que va en ese sentido de mejorar la calidad de vida. Y hay que pelear todos los días, no hay otra. No sé si... Pablito, perdón. Sí, Mario. No, pensé que habías terminado, perdóname. No, terminé, pregunté si le había quedado claro lo que había dicho. Muy buena la intervención de Ariel y por supuesto muy linda la charla tuya. Y yo quería plantearte nada más que inquietudes, porque no tengo tampoco una respuesta, que serían 2 o 3. De alguna te referiste hace un rato. La primera se refiere a la pospandemia, o cómo la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de terminar con estas urbanizaciones salvajes de América Latina, ¿no? Vale decir, las grandes ciudades ya parecen, desde un punto de vista hasta sanitario, estar sobrando. Por eso la gente trata de irse hacia, por supuesto, de clase media para arriba estamos hablando, porque el que no tiene nada no puede irse a ningún lado. Vale decir, cómo el fenómeno de la urbanización, que había sido un fenómeno absolutamente dieciochesco, digamos, de la París de Haussmann o de Buenos Aires de Torcuato de Alvear, de golpe deja de ser tan importante y pasa a ser necesario retirarse. Que un anticipo de eso fue la instalación de los country, ¿no? Eso es lo que yo los llamo los guetos urbanos, porque son especie de castillos medievales rodeadas de fosos, donde lo único que faltan son los cocodrilos. Pero que la gente que no quieren que entre tiene que entrar igual porque presta los servicios dentro de esos countries. O sea, toda una cosa muy loca. Vale decir esto, lo primero, si esto no va a afectar el fenómeno de la ciudad desde el punto de vista de un despoblamiento progresivo de las ciudades y una ida hacia los suburbios cada vez más lejanos, hablamos 60, 70 kilómetros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cómo es cierto que todas las grandes inversiones, sobre todo las suntuarias de las grandes ciudades, me refiero a la costanera de Rosario, por ejemplo, a Puerto Madero en Buenos Aires, han sido producto de una necesidad de una necesidad del capitalismo de resguardar sus activos. Vale decir, toda la costanera de Rosario es producto de la explotación sojera.
el Puerto Madero en Buenos Aires es producto de la inversión financiera. Vale decir, cómo hay necesidad de invertir en activos. Por eso es que uno a veces mira de noche y descubre que Puerto Madero, la costanera de Rosario, hay 2 de cada 10 departamentos con luces, porque está todo desocupado, ¿vale? Es decir, parecen estructuras que son fantasmáticas, porque realmente ahí vive muy poca gente. Y la tercera se refiere a este tema que hablabas recién de las tomas, de las usurpaciones, entre comillas, ¿no? Que ahora tenemos 2 o 3 en el candelero de bastante actualidad. Si uno considera el derecho de propiedad como un derecho natural, como se lo sigue considerando la Facultad de Derecho, derechos reales, es una materia que los planes de estudio, yo tengo la suerte y la desgracia que ya mi abuelo era abogado, mi abuelo estudió en 1910 y tenía una materia de derechos reales, papá estudió en 1940 y tenía una materia de derechos reales, yo estudié en 1960 y tenía una materia de derechos reales, y los alumnos de hoy siguen teniendo derechos reales, como si fuera natural, una cosa consustanciada. Y el derecho real no es un derecho natural, es nada más que una relación. Es una relación que tampoco se establece con la cosa, sino con las personas. Bueno, ¿y de quién es la tierra? Vale decir, la tierra, la famosa Tierra del Sur, por la cual ahora hay tantos líos. ¿Quiénes son los dueños? ¿Son los dueños los señores a los cuales Roca les extendió un título de propiedad y eso naturalizó su derecho a la tierra? ¿O son los mapuches que estaban antes de Roca y que estaban antes de los españoles? Y lo mismo ocurre con estas tomas de ahora, la de Guernica. No quiero hablar de la toma de Entre Ríos de la familia Echeverre, porque eso ya bordea lo ridículo. Pero el tema está ahí. ¿Cómo es este tema de la propiedad de la tierra? ¿Cómo juega esta urbanización o estos procesos urbanizadores con la gente que realmente tiene necesidades de vivienda? Y en estos países nuestros de América Latina, lamentablemente, tenemos el gran problema, no sé si de América Latina, por lo menos de la Argentina, el gran problema de la dificultad del acceso al crédito. Ahí está Pacho, que puede testificar al respecto. Yo creo que una de las últimas veces que estuve en España, no sé si Manolo Atienza o Juan, sí, Manolo Atienza creo que era, que me decía que, bueno, él tenía su casa en la ciudad donde residía, que era Alicante, tenía su casa con un crédito bancario a muy largo plazo. Después el mismo banco le había dicho, pero profesor, ¿por qué no se compra usted que veranea siempre cerca de Benalmádena? ¿Por qué no se compra una casa? Nosotros se la financiamos y se compró una casa en una ciudad, la ciudad turística donde veraneaba con un crédito fabuloso. Y hacía 7, 8 años, creo que fue la última vez que estuve por allí, me dice, y ahora el colmo de la ridiculez, me dijeron, pero profesor, usted es de Asturias, ¿qué le parece si le damos un crédito para que se compre una casa en el pueblo natal, en el pueblo donde usted nació? Entonces, claro, le ofrecían 3 propiedades, a crédito, por supuesto, a 40 años, donde vivía, donde veraneaba y donde había nacido. Es decir, esto es una cosa que suena muy extraña, pero no tan extraña porque ahora también hemos visto a través de los diarios que hay un montón de pueblitos italianos y españoles donde las casas se venden, para que la gente pueda ir, se venden a 1 o 2 euros, porque justamente hace falta poblar esas casas. Bueno, esas eran nada más que observaciones que tienen que ver con este problema del urbanismo contemporáneo, que realmente es muy difícil de analizar y muy difícil de solucionar, creo. Nada más. No, gracias, Mario. Muy interesantes los planteos. Ahí hay varias cosas. El tema de cómo planificar la ciudad es bastante complejo. Se intentó esto de la urbanización dispersa, nos vamos a las afueras, hacemos los barrios privados, los countries. El tema es que tenés que llevar los servicios. Entonces, me voy a vivir allá, si me dan todos los servicios, arreglo, como tengo plata, que el Estado me lleve los servicios allá, puente a las villas que están en el medio y que los servicios me los lleve a ese barrio. El fenómeno de los barrios privados es un fenómeno que arrancó la década del 60 en Estados Unidos, pero el modelo de ciudad es el modelo de ciudad de Estados Unidos de posguerra, a partir del desarrollo del automotor
es un debate muy, muy interesante que se da entre Moses, que era en Estados Unidos el diseñador de autopistas y todo, y ese esquema de tenemos que vender el auto, tenemos que invertir en infraestructura haciendo autopistas, y creamos esa ciudad dispersa. La ciudad dispersa tiene otros inconvenientes. La gente va a vivir a la ciudad porque le gusta vivir en comunidad, porque le gusta estar cerca. Autores como el mismo Lefebvre, Jane Jacobs, que es quien polemiza con Moses en esa época en Estados Unidos, plantean justamente una cuestión a analizar interesante: si toda la historia de la humanidad no depende un poco de la existencia de las ciudades y cómo las ciudades han sido el motor de la creación. Vivir en sociedad ha llevado a ese modelo. Por eso yo tengo mis dudas de que se vayan a vivir afuera después de la pandemia. El tema de amurallarse y tratar de evitar ver a los pobres es algo que lo han intentado las clases altas en todos los que decíamos con la muralla. El tema que después necesitan a alguien que trabaje. Y esos que trabajan son las clases pobres, entonces las quieren excluir, pero después las necesitan para trabajar. Esa contradicción no es fácil de solucionar. Vos después hablabas el por qué esto, los préstamos y esos, las hipotecas a 20 años, 30 años, 40 años, que es un poco lo que yo trataba de comentar con el fenómeno del segundo circuito del capital. Es decir, cada vez cuesta más obtener un interés por la producción. Un interés me refiero no a ganas de la producción, sino a poder extraer una cuota de ganancia. Entonces, esa caída en la cuota de ganancia es la que lleva a decir: ¿dónde invierto? ¿Conviene invertir en la producción, arriesgarme a comprar materia prima, maquinaria para producir y después vender? ¿O me conviene más dejar la plata en el banco y que me dé intereses? Si total es lo mismo. A ver, aparentemente es lo mismo. Después, eso termina con: yo pongo la plata de interés para construir viviendas, y construyo viviendas porque las viviendas van subiendo de precio y me garantizan el precio, que es el fenómeno de la burbuja cuando estalló en Europa y en Estados Unidos, y que afectó a todo el resto, porque la hipoteca que le daban al profesor amigo era una hipoteca basada en que la propiedad valía $50.000 o euros, 100.000 euros, 200.000 euros, y ahora valía 400.000 euros. Por eso en Estados Unidos era el fenómeno de la segunda o tercera hipoteca por la misma propiedad. En total, los precios iban subiendo. Ahora, cuando después alguien dice: bueno, yo ahora no quiero quedarme con los papeles, ahora quiero que me devuelvan la plata, ahora devuélvanme la inversión. Y la plata no está, porque para devolver la inversión tengo que vender el producto y no tengo a quién vendérselo. Esa gente está endeudada, no me lo puede devolver. Entonces se empieza a derrumbar. Y ese departamento por el cual le di un préstamo por 400.000 euros ahora vale 70.000 euros. Porque esta es la confusión que la teoría económica de Marx permite aclarar entre la diferencia de valor y precio. El precio lo fija el mercado. El precio está en algunos casos, como es el caso de la burbuja inmobiliaria, muy por arriba del valor. En algún momento hay que realizar el valor. Y cuando no lo puede realizar, hay una pérdida de activos tremenda. Y esto es lo que pasa con esas hipotecas. Acá no hay hipotecas a 30 o 40 años porque no hay tanto dinero para prestar. Cuando el dinero viene desde el exterior, ¿cuánta tasa de interés te presta? 10%, 15%, 20%. Las tasas en los países desarrollados en este momento son tasas negativas en algunos lugares. Porque vos pagás un interés en base a el producido. Si no hay esa producción, no hay forma de hacerlo. Por eso yo tengo mis dudas que la pospandemia logre un cambio tan fácil. Yo lo que creo es que se va a agudizar el conflicto y van a aumentar las tensiones sociales, que es lo que estamos viendo en muchos sectores de Latinoamérica, lo que estamos viendo en Estados Unidos.
lo que estamos viendo en Europa, en el cual hay la reaparición de una derecha o una ultraderecha cada vez más fascista, xenófoba, que lo que busca es sacar a los sectores que están excluidos de la sociedad, ofreciéndoles algún milagro. Y a partir de ahí, captar a esos sectores y llevarlos al enfrentamiento con los otros sectores excluidos. Entonces, tratan de imponer esta idea de que la ciudad es algo natural, que como Estado es natural. Y no es natural, como bien decías vos. El espacio se construye. El tema es cómo se construye, quién lo construye, para quién lo construye. Esta es la discusión. Y es una discusión que es una pelea. Es así. No creo que mejore. Es así. Gracias, Pablo. No, por favor, Mario, gracias a vos. Bueno, Pablo, acá Pacho pidió la palabra y después te leo una pregunta de Claudia Palas. Bueno. Hola, felicitaciones a todos, a todas. Felicitaciones, Pablo. Me viene a la cabeza dos aspectos que estoy viendo en los últimos tiempos en España que me están llamando mucho la atención. Más que la realidad post-pandemia, la realidad pandemia. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque se están produciendo fenómenos en España en el cual, por ejemplo, se están confinando el sur de las ciudades, donde económicamente se está peor. Se están confinando, por ejemplo, se levantó una polémica muy grande en Madrid porque se confinó el sur de Madrid. Entonces esa gente no podía tomar cafés en las calles, pero sí podía ir a trabajar al norte, donde el norte estaba perfectamente tranquilo, entre comillas, en el espacio COVID. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo iba esa gente del sur al norte? En autobuses, en colectivos, en metros, repletos de personas que iban a trabajar, con lo cual había más contagios de COVID. Entonces, quiero decir, yo creo que la realidad pandemia está poniendo de manifiesto los contrastes de las ciudades y la necesidad de desarrollar un derecho a la ciudad en la que los servicios son fundamentales. Y por lo menos en Europa y en España está pasando esto. Sí que es cierto que hay una lectura de carácter economicista permanente en todo. Es decir, hay otro debate ahora que también habíais apuntado antes, que es la España vacía. Es que ahora nos estamos dando cuenta que tiene una traducción económica negativa tener partes de España en donde no hay pues, ayuntamientos donde te regalan las propiedades porque están vacíos. Hay infraestructuras, hay luz, hay agua, lo que no hay es habitantes. Gente, claro. Claro, gente. Y lo que está pasando en los últimos tiempos, que eso me preocupa mucho más, porque esto es un tema tremendo, es el debate que se está creando artificiosamente en España por los medios de comunicación sobre la ocupación. Claro, a nadie se le escapa que en una situación ahí sí post-pandemia nos vamos a encontrar que si España es un país donde hay muchos créditos a 20, 30 años, donde hay alquileres, propietarios con muchos alquileres, cuando haya imposibilidades económicas para poder pagar, si tú tienes una norma que pueda permitir expulsar automáticamente a la gente que ocupa propiedades que no son suyas, va a ser muy beneficioso en términos económicos. Bueno, pues yo estas semanas que llevo de clase, han empezado aquí las clases en septiembre, este es un debate que se da. Entonces yo les digo a todos mis estudiantes, ¿cuántas personas conocéis que hayan ocupado viviendas que no son de su propiedad? Y sin embargo, ¿cuántas familias conocéis que han sido expulsadas de los bancos, que tienen muchísimas propiedades y que en cuanto dejas una cuota o dos cuotas sin pagar te expulsan? Bueno, pues está creando un falso problema en España que es la ocupación, que consiste en que personas se meten en propiedades de familias de clase media, que no es tal, sino que son, por ejemplo, promociones inmobiliarias que están en propiedad de bancos que de la crisis anterior no se vendieron, que llevan 10 años vacías y que gente con capacidades económicas precarias se meten a vivir ahí porque no encuentran otra cosa. Entonces se está generando un falso problema y se le va a dar una falsa solución, que es hacer una ley para evitar que se ocupen esas viviendas. Pero claro, haciendo una ley que haga que no se ocupen esas viviendas, lo que vamos a hacer es una ley que permita expulsar a la gente que no pague las hipotecas a 30, 40 años, porque en 6 meses, imaginaros lo que va a pasar en España y en economías que os voy a contar a vosotros en Latinoamérica, ¿no? Pero dentro de lo que es Portugal, España, en Europa,
estamos en una situación así, incluso en Italia en este momento. Entonces, quiero decir, yo creo que el derecho a la ciudad se ve en los servicios, en la pandemia y en la pospandemia, ocupación, alquileres, y que está pasando en este momento. Y eso es lo que me resulta inquietante, que en sociedades teóricamente donde esto está claro, se siguen haciendo trampas. Si incluso a Atienza le quieren hacer trampas, siendo un benemérito profesor, imaginémonos a los que no son beneméritos, ni profesores, ni seres humanos tan bien vistos. Gracias en todo caso. Gracias, José. Sí, el tema ahí es quién está a cargo del Estado. Esta lucha por el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad que se está imponiendo es el de los sectores financieros, sectores inmobiliarios, los sectores dominantes. Por eso esos sectores se extraen la cuota de ganancia de los espacios de la ciudad. Y cuando no la pueden seguir extrayendo, cuando tienen este problema que vos decís, esos bancos dieron los préstamos a las casas, esa gente no los puede seguir pagando, entonces los desalojaron en la crisis anterior. Y ahora tienen esos pisos que no pueden vender. Si no pueden vender esos pisos, no pueden recuperar la plata que prestaron los bancos. Plata que prestaron que era de gente. Entonces, ¿quién salva a los bancos? ¿Me permites un añadido justamente ahí? Ahí es donde viene el too big to fail. Es decir, la teoría que establecieron en el 2009 era tenemos que salvar a los inquilinos que perdieron el trabajo, que le sacaron la jubilación, porque habían puesto los dineros de las jubilaciones, los habían puesto en la bolsa y perdieron ahí. ¿Le dejamos que tengan la casa? No. Vamos a prestar a los bancos, a las grandes compañías, a las grandes empresas, porque son muy grandes y se cae el sistema. Sí, todos los bancos, el Estado se endeudó. Y ahora le dicen, el Estado tiene que hacer un ajuste fiscal, porque este Estado es un Estado que le debe mucha plata a todo el mundo. No podemos mantener un Estado así. Es un Estado parasitario. Entonces, si Grecia debe plata, vamos a sacarle el Partenón, vamos a ahogarla, y si el pueblo decide y el pueblo quiere a Syriza que venga para hacer el derecho a la ciudad, lo vamos a voltear a Syriza y vamos a expropiar al Estado. No tuvieron ningún problema en hacerlo. Este es el inconveniente. Si me permites un comentario. Mira, sí. Se añadió, en España se creó lo que se llamó el Banco Malo. Entonces, el Estado español creó el Banco Malo con todas las propiedades que no conseguía vender todos los bancos privados para que no se fuesen a la quiebra. Los adquirió el Estado, pero no para venderlos y que bajase el precio de las propiedades, sino para guardarlos, para cuando dé más beneficios y entonces venderlos. Perdón el matiz, era solo porque era exactamente lo que estabas contando. Perdón. No, es decir, este es el modelo de seguir considerando a la ciudad como un mercado. La ciudad es un espacio de lucro. La ciudad no es, Lefebvre jugaba con el hábitat y el habitar. Es un espacio para hacer negocios. Lo que interesa es el valor del cambio. Vamos a venderla como turismo, vamos a vender las propiedades y lo vamos a hacer a costa de la gente que vive ahí. Si esa gente me molesta, la voy a echar. Entonces, yo voy a hacer, como dijo Mario, Puerto Madero. ¿Y cómo hago Puerto Madero? Echo a la gente que está ahí. Entonces, si hay una zona en Estados Unidos, en Nueva York, donde van los intelectuales y es una zona rica culturalmente, es muy lindo, pero para eso tengo que sacar un montón de vagos que me molestan y que la empobrecen. Entonces termino echando a esos que fomentaron la cultura para poder vender ese espacio ahora nuevo. Y así recupero el Soho y recupero otras zonas. Las puedo vender. Sí, Julián, había unas preguntas que estaban pendientes ahí, no quiero... Sí, Claudia pregunta o pide que expliques un poco más en detalle el derecho a la ciudad y cómo se logra que los excluidos puedan tener voz para ejercer ese derecho. A ver, el derecho a la ciudad se considera un derecho humano a poder hacer y reconstruir la ciudad de acuerdo a los deseos de, y por esto en esta concepción del derecho a la ciudad que
por lo menos yo defiendo, y la gente que está en el grupo de investigación conmigo lo mismo, es un derecho a la ciudad que le pertenece a las y los excluidos, aquellos que no tienen voz, aquellos que no tienen derecho, porque el derecho es una lucha, y en esa lucha vence el que tiene más fuerza. Entonces, debe defender a quienes no tienen esa fuerza. Debe transformarse el derecho a la ciudad en un derecho protectorio. Por eso digo, la legitimación activa la tienen esos sectores excluidos. ¿Cómo lograr que esos sectores excluidos reclamen? Es lo que planteaba hace un rato, es decir, a través de alianzas, a través de un involucramiento de los políticos que tienen que representar a esos sectores, de los sindicatos que tienen que representar a esos sectores, de las y los investigadores y docentes que creemos en eso. Esos son los que tienen que impulsar el empoderamiento de esos sectores y hacer que esos actores recuperen la voz y puedan reclamar por lo que le sacaron. Esa es la forma. No es una forma simple ni fácil. Es una tarea dura de todos los días. No sé si respondí. Gracias, Claudia. Ya he visto que... Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Soledad, creo que tenía pedida la palabra. Sí, yo te quería preguntar si podías ampliar un poco esta idea de la ciudad como el espacio privilegiado de la lucha de clases. Sí. A ver, para la izquierda tradicional, el espacio de lucha de clases era la fábrica. La fábrica era el lugar en donde se encontraba la clase trabajadora para discutir, para plantear sus reclamos y llevarlos. El cambio en el modelo productivo, esto que yo planteaba con la década del 70 y un poco la destrucción del modelo tradicional fabril, en el cual hay un sistema de trabajo que está en la deslocalización, en la descentralización. Las fábricas ya no reúnen, no es que no sigan existiendo las fábricas, pero sí que hay cientos de miles de trabajadores que trabajan desde sus casas, que trabajan haciendo tareas de servicios, no reunidos en la fábrica, y a los cuales además se los ha desapoderado de determinados bienes que les pertenecían. Estos bienes que decíamos eran, iban con la vida en la ciudad, el contar con una salud pública gratuita, con una educación gratuita, con el acceso a una vivienda en una zona con las condiciones y los servicios adecuados. De todo eso, el modelo neoliberal los expropió. A partir de ahí, la lucha no puede ser encarada, el planteo de lucha de clases, simplemente en la fábrica, sino que tiene que ampliarse la ciudad. Por otro lado, hay el concepto de clase mismo, que está en discusión, porque el concepto de clase en Marx, de clase trabajadora, es con respecto a la propiedad o no de los medios de producción. La clase trabajadora es la clase desposeída, la clase que no cuenta con el acceso, con el dominio sobre los medios de producción y solo cuenta con sus manos, su cuerpo para trabajar. El concepto de clase trabajadora, sigue existiendo la clase, el concepto de clase no es un concepto que haya desaparecido como plantea el neoliberalismo, la lucha de clases desapareció. Al contrario, se agudizó. Se ha vuelto más complejo. Por eso los autores que están en esta línea del derecho a la ciudad, que son de la tradición marxista, a los que vengo recurriendo, como Lefebvre, Harvey, Soja, Brenner, plantean o ven el concepto de clase más relacionado con la situación o la ubicación en el modelo de acumulación. Eso hace que esa ubicación es una ubicación mucho más compleja, en la cual yo soy un trabajador y al mismo tiempo tengo la plata de la jubilación que está puesta, invertida en la bolsa. Soy un accionista y al mismo tiempo yo estoy comprando una casa. Yo soy
o alquilando. Yo soy un propietario, yo soy un trabajador. Por eso, es decir, la forma de saber, a pesar de que yo pueda tener una acción en una jubilación, no soy un dueño de acciones, un gran accionista. Sigo siendo un pobre diablo que tiene 3 acciones. Entonces, lo que dice es, lo que tenemos que mirar en esa situacionalidad en el modelo de acumulación capitalista es las permanencias. Lo que se ve en la ciudad es que dentro de esas distintas funciones o roles que yo puedo ocupar en esa distribución, yo sigo ocupando el rol de la clase dominada, el rol de lo que sería la tradicional clase trabajadora. Por eso, en ese rol, la clase trabajadora tiene que buscar alianzas que vayan más allá de los compañeros de trabajo. Tengo que aliarme con el movimiento ambientalista, tengo que aliarme con los que están luchando por reivindicación de género, tengo que aliarme con los que están peleando para que le asfalten el barrio Nuevo Gol. Tenemos que buscar esos puntos en común. No es, lo repetí ya varias veces, una cuestión fácil encontrar ese lenguaje común, esas ideas comunes, pero hay que pelear para construirlo. Ellos, yo repito siempre, las charlas hablan de una utopía realizable. Es decir, cómo eso que estoy imaginando puedo trasladarlo a proyectos concretos. Cuando daba el ejemplo anterior de peleemos por Wi-Fi para todos, es un proyecto concreto. Si yo digo, planteemos ahora para la pospandemia un plan integral de urbanización inclusiva en el cual la gente pueda decidir y participar en cómo vamos a urbanizar toda la ciudad en serio, cómo vamos a acercar los barrios periféricos con un sistema de transporte integral en el cual esa gente tenga acceso a todos los servicios, cómo además los servicios vayan al barrio con servicios de calidad, eso es una reforma revolucionaria. No sé si está respondido, Juliana. Sí, sí, y ese lenguaje común sería el lenguaje de los derechos. ¿O Sería el lenguaje del derecho a la ciudad. Sí, sí. Entendido de esta manera, ¿no? El lenguaje de derecho, porque el lenguaje de derechos, así entendido, es un significante vacío. Lo agarran los promotores y lo llenan con el derecho que ellos quieren. Yo tengo que darle contenido a ese lenguaje. Entonces, el contenido se lo doy con esa conceptualización del derecho a la ciudad como un derecho humano de las y los excluidos. Para y por las y los excluidos. Ese sería el concepto. Bien, gracias. Estaba Soledad, creo que pedía la palabra. Te escuchamos, Soledad. Abajo tendrías que tener el silenciador. Eso es un problema que tiene la gente mayor. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad que, bueno, en mi caso aprendí muchísimo. No, me quedaba pensando un poco ahí en alguna contradicción que se me genera, ¿no? A ver si podés ayudarme un poco con esto, pero digo, cuando uno piensa en digamos, el libre mercado, uno de los presupuestos que tiene el libre mercado en esta ficción de que todos concurrimos a contratar y demás, es que lo hacemos sobre la base de información que es accesible, ¿no? O sea, el presupuesto de este mercado es que hay información accesible que hace que nuestras decisiones sean racionales y dentro de esa racionalidad que sean eficientes, inteligentes, ¿no? Siempre, por supuesto, dentro de lo que es el marco teórico, conceptual del liberalismo, clásico me refiero. Y la verdad es que si uno piensa en este modelo, digamos, de desarrollo urbano que vos estás un poco describiendo, ¿no? Depredador y demás, al menos, digamos, yo desde mi rol, yo coordino una organización de derecho a la ciudad en Mar del Plata que se llama MARC. Lo que nosotros vemos como una cuestión bastante sistemática es que muchos de los nichos donde se dan las oportunidades de esa depredación, ¿no? del capital en el urbanismo tienen que ver con nichos donde hay falta de transparencia en la información, es decir, donde esa información es inexistente, no está.
no está, ya sea porque no está construida, y no está construida porque hay una decisión de no construirla, de no hacerla, o porque no se publica. Y puedo dar muchos ejemplos, o sea, incluso ahí está Loveo Arielciano, que hace poco participó en una discusión que va en este sentido. Digo, si pensamos en todo lo que fue la discusión de los aumentos de los servicios públicos, en el caso particular del transporte, digo, ahí básicamente la discusión de la rentabilidad de las empresas que manejan los servicios es una discusión que se basa en la falta de información sobre los estudios de costos. Entonces, en definitiva, uno como usuario de esta ciudad desconoce cuáles son básicamente, cuál es la rentabilidad de esas empresas en esa discusión como para poder tener una discusión en paridad de condiciones. Pero eso lo puedo llevar a muchos nichos, digamos, de explotación de la ciudad. Estaba pensando, recién hablaban de las tierras, ¿no? Si pensamos en las tierras, en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, hay un banco de tierras. Me tocó hace muy poquito ir a pedir un pedido de acceso a la información al banco de tierras para conocer qué tierras son públicas y eventualmente qué tierras podrían llegar a servir para hacer proyectos de urbanización social. Y la respuesta que tuve de un funcionario fue que esto no solamente no está sistematizado ni es público, sino que toda esta información estaba dentro de su cabeza. Esto es real, ¿no? Como respuesta. O sea, lo que estoy diciendo es, ya el nivel de oscurantismo es casi, sería monárquico, ¿no? Y también, digamos, pasa en otros nichos muy brutales de concentración de riqueza y explotación en Mar del Plata, como por ejemplo son los concesionarios de playas, ¿no? O sea, si uno quiere conocer cuál es la rentabilidad de las concesiones de las playas, o cómo costero debería ser argentino, es un enigma, porque básicamente no tenemos acceso a esa información. Entonces, lo que quería marcar, digo, pensando un poco en este diálogo, es cómo hay como una suerte de cuestión bastante que presume como ficción el acceso a la información, y sin embargo, esos nichos en donde se generan estos grandes negocios y esta grande desposesión, citando a Harvey como vos lo llamás, esta desposesión que se hace, se basa precisamente en esto, ¿no? Como en la falta de acceso a la información y de transparencia, que es, digamos, lo contrario al presupuesto o a la ficción, ¿no? Del libre mercado. Eso es básicamente una reflexión. Sí. A ver, es muy interesante lo que vos planteás. Yo creo que el tema de la información es una herramienta más de las que usa el modelo neoliberal. Yo creo que eso no va aislado de todas las otras estrategias. Es decir, la estrategia de desinformar es una estrategia muy vieja utilizada dentro del capitalismo, que ahora, con la posibilidad de un monopolio de los medios de comunicación, a partir de intervención del Estado, se nota mucho más fuerte. Además, antes, el tener un medio de comunicación era algo relativamente simple. Entre dos o tres tenían una imprentita, imprimían y vendían los periódicos. Hoy, mismo que todos los sectores, el sistema capitalista lleva a una concentración y centralización del capital. La información está concentrada en grandes medios de comunicación. A partir de ahí, uno tiene que ver quiénes son los que están detrás de esos medios de comunicación. Medios de comunicación que además tienen intereses relacionados con empresas, con sectores de la economía. Entonces, van a jugar para esos intereses. El sector público en general responde a esos intereses. Entonces, el Estado cada vez menos es un Estado integrado por gente que es elegida para representar los intereses de la gente, sino que directamente el Estado es un aparato para gestionar negocios. Y antes ponían a alguien que respondía a esos intereses, ahora directamente ponen CEOs. Entonces vos ves cómo se da esto que le llaman la puerta giratoria, en el cual, no hablemos de nuestro país, en Estados Unidos pertenecen a tales empresas, son el asesor económico y después vuelven a la empresa. Lo que están defendiendo son esos intereses.
Lo que se vio acá en la última gestión fue cómo gente que pertenecía a esos bancos o a esa compañía de gas o a la otra compañía petrolera tenían intereses y eran los que después manejaban la economía. O el de el sector del agro va y representa sus propios intereses. Entonces, el tema de la información es otra cuestión por la que hay que luchar, esa transparencia en la información. Pero, por un lado, la transparencia o el ocultamiento intencionado, y por otro lado, directamente hay la fake news, la falsa noticia. ¿Por qué? Porque esa falsa noticia crea un sentimiento en la gente que la lleva a defender intereses que uno podría considerar son contradictorios. ¿Cómo un trabajador va a estar defendiendo a alguien que le dice vamos a bajar los salarios, le vamos a subir los servicios? Para poder hacerlo, la tienen que haber convencido de que aceptando el sacrificio de que le bajen los salarios, aceptando el sacrificio de que le pongan todo más caro, aceptando el sacrificio de que ya no puede viajar porque no se lo merece, ni comprarse un electrodoméstico porque no se lo merece, va a vivir mejor. Cuando uno lo plantea racionalmente, no hay forma de entenderlo. Eso es el cambio del sentido común. Ese cambio del sentido común no es simplemente con propaganda, es con propaganda constante y permanente, es con intervención en la educación y es con la generación como contrapartida de un odio hacia determinados sectores que vayan contra todo lo que sea popular. Romper esa construcción es una tarea que tenemos que asumir entre todos. Muy difícil. En Estados Unidos, en el caso que vos decís con respecto al transporte, por ejemplo, Soja plantea un caso muy interesante de cómo habían planificado en Los Ángeles hacer todo un sistema de trenes nuevo, buenísimo, gastando cientos de millones de dólares. Se presentó la Universidad de California con una asociación de gente que viajaba en transporte público para hacer una demanda por discriminación espacial, diciendo que ese modelo de transporte no había sido consultado con la gente, que ese modelo estaba estructurado para llevar a la gente desde los barrios más caros hacia el centro de la ciudad y que dejaba abandonado a todas las clases trabajadoras, y casualmente esas clases trabajadoras estaban mayoritariamente compuestas por mujeres, negros y latinos, que históricamente habían sido discriminados, que lo que era el transporte que utilizaban, que era el transporte de ómnibus, el transporte a motor, era un transporte que estaba degradado, en pésimas condiciones, que ni siquiera tenía aire acondicionado y que la gente viajaba en pésimas condiciones. El resultado del fallo judicial fue suspender la obra monumental que iban a hacer y obligar al Estado a que gaste ese financiamiento en una puesta en valor de todo el sistema de transportes, una nueva forma de regulación del mapa de transportes, y que para hacerlo tenía que hacerlo reunido con la asociación de aquellos que iban a viajar en el transporte, lo cual fue revolucionario. La moraleja es, anduvo muy bien, cuando ese fallo lo quisieron llevar a otros estados de Estados Unidos, automáticamente intervino la Corte Suprema para decir, no pueden extenderlo, este fallo es solo para California, y empezaron a poner leyes restrictivas para impedir políticas similares. Pero ahí vemos cómo el litigio estratégico funcionó, pero el litigio estratégico no soluciona todo. Se necesitan peleas similares de organizaciones de consumidores apoyadas con la universidad para pelear por esa transformación. O sea, lo que vos planteás en el tema del transporte, y hay que hacerlo acá. Casualmente ahora nos acaban de invitar al centro de Alicia Moró para la reunión de este viernes, que van a tratar el tema de transporte. Nos pidieron la opinión, no sé si nos piden la opinión en serio para
para escucharnos o si nos piden la opinión para cumplir con ciertas formalidades, pero esto fue en base a un reclamo que se había hecho desde el centro hace 2 años cuando tuvo la discusión, porque en aquel momento, cuando la gente de Barrio Nuevo Golf pedía tener transporte para poder llegar, porque el colectivo no entraba, porque las calles estaban destruidas, cuando fuimos a ver los planos de concesión, resulta que el eje urbano termina en la entrada del barrio, entonces el colectivo ni siquiera tenía pactado entrar al barrio, eso está fuera de la ciudad. Hay que discutir eso. No sé si está respondido. Acá Fernando Araya pidió la palabra, Pablo. Hola a todos, hola Pablo, hola Juliana, muchas gracias por la exposición, excelente. Quería consultarte lo siguiente, no sé si me escuchan. Sí, se te escucha perfecto, Fernando. Se te escucha perfecto, perdón, tenía conectado yo mi micrófono. Sí, porque ando con algunos problemas de internet. Quería preguntarte respecto a cómo va a afectar la pospandemia sobre ese derecho a la ciudad. Y si vos pensás que puede llegar a existir una nueva forma de lucha de clases a la nueva tecnología de la producción. Que bueno, que luego de las grandes crisis mundiales siempre se ha dado por parte de las grandes corporaciones internacionales cambios en los patrones productivos y cómo esto puede Ahí se llegar a cortó. afectar a la legitimidad de las democracias. Pensando en estas grandes inversiones de capital de las corporaciones, no tienen en cuenta la generación de fuentes de trabajo, sino siempre piensan en un modelo extractivo de la riqueza. Hoy en día, sin la implementación en sí misma de esta tecnología integrada de la robótica, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, entre tantas otras, se está viendo un fenómeno a nivel mundial masivo de expulsión de mano de obra. A esto me gustaría sumar unos datos que ofreció hace poco tiempo la CEPAL, que dice que supone que los avances en materia social perdidos frente a la pandemia del coronavirus en Latinoamérica tardarían alrededor de unos 15 años en volver a restablecerse a esos términos anteriores a la pandemia. Al mismo tiempo, se tardaría unos 10 años en recomponerse la economía. El Grupo de Puebla está proyectando que el costo de recomposición de la totalidad alrededor de un 10% de los PBI nacionales, de los cuales el 4% estarían destinados a sostener la situación social de las personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema, o sea, la contención social, a través de la implementación de la renta básica universal, lo que estaría dando cuenta de una ampliación de la brecha entre ricos y el resto de la población en medio de esta situación excepcional y que por ende también se reflejaría en una brecha en el poder de poder defender esos derechos sociales. No sé vos qué opinas al respecto. A ver, yo te puedo dar varias respuestas ahí. Una es lo que creo que puede pasar, otra lo que me gustaría que pase, es totalmente diferente a lo que creo que pueda pasar. Yo creo que la realidad muestra ahí que después de cada crisis hay una enorme destrucción de riqueza, de fuerzas productivas, que sirven para esa recomposición. El tema es la etapa y el grado de avance del modo de producción capitalista, cada vez las contradicciones sociales se van agudizando más. Esta es lo que muestra la realidad que estamos viviendo. Por eso, lo que vos bien planteabas y coincido con respecto a la
pérdida o derrumbe del sistema democrático es algo que estamos viendo en cuanto a los valores democráticos, como gobiernos como el de Trump, el de Bolsonaro, son gobiernos que nosotros no hubiéramos imaginado en otro momento, menos en esta época del grado de evolución de los derechos humanos, grado de conquista ya alcanzado. Pensar que esos populismos autoritarios, casi fascistas, estén llegando al poder en esos países, realmente asusta. Ahora, lo que yo pienso que va a pasar después de la pandemia es que esto se va a agudizar. Es una agudización que perjudica al propio sistema capitalista. El sistema capitalista en su conjunto va a beneficiar a un grupo muy minúsculo que hacen negocios financieros y que siguen manejando, si ese menos del 1% que maneja el gran capital internacional. Ahora, a los industriales, a los productores en general, los perjudica porque en la medida en que van achicando a los sectores que van a consumir, no tienen a quién venderle. Esta fue la gran medida política económica del estado de bienestar, tratar de crear un mercado de consumo. Y el éxito de Argentina durante el periodo 2004-2015, que le permitió salir airosa de la crisis mundial, fue que tenía un mercado interno del tercer mundo, pero un mercado interno. El gran problema que tiene Argentina en los últimos años es que con el esquema de ajuste fiscal, de rebaja de salarios y aumento de los servicios, lo que hizo fue destruir el mercado interno. Esa destrucción del mercado interno no afecta nada más que a los trabajadores. Todas las pymes, todas las empresas no tienen a quién venderle. Ven afectada la parte en ese esquema que yo intentaba describir del proceso de acumulación en la etapa de la realización del capital. No tienen a quién vender los productos. Si además sos un país del tercer mundo, que no estás con posibilidades de decir, bueno, yo no le vendo en el mercado interno, que es algo que podemos hacer con la soja o con algún producto más, lo vendo afuera, puedo llegar a colocar mi producción. Pero el resto de la producción industrial no tenemos ninguna chance. Entonces, el gran problema es un problema de decisión, en este momento, política o de política económica, en cómo lograr que esos sectores capitalistas acepten que si no ceden parte de sus ganancias a través de un esquema de renta básica, a través de un esquema de urbanización inclusiva, de un seguro de desempleo que permita integrar a esos sectores, cada vez va a poder vender menos, cada vez la crisis va a aumentar. Y esa crisis va de la mano con lo que comentaba Ariel sobre las cifras de criminalidad, en la cual cada vez este fenómeno de la violencia urbana va a ir aumentando. Es inevitable. Lo muestran todas las estadísticas a través de la historia, como en aquellos países en los cuales hubo crisis, aumentó el desempleo, 10, 15, 20 años después se produce el aumento de la criminalidad, porque no es inmediato, no es quedé en la calle y al día siguiente salgo a robar, sino que quedé en la calle, quedé en la marginalidad, mis hijos se ven afectados y todo esto termina en una destrucción como ser humano que desemboca en aumento de la criminalidad. Si yo quiero terminar con la criminalidad, tengo dos esquemas. Un esquema, el que sigue el modelo neoliberal, en el cual aumento las cárceles, hago más cárceles, privatizo esas cárceles como hacen en Estados Unidos para hacer negocio con las cárceles. ¿Y quién es la mayoría que va a la cárcel? Negros, latinos, pobres. Y lleno las cárceles con esa gente. Trato de sacarlos, los pongo en un muro, no los veo, construyo paredes altas o busco alguna esquema para incluirlos. Porque si no, terminan haciendo barrios cerrados en los cuales no van a poder salir de esos barrios cerrados. Y tampoco van a tener nadie que entre a trabajar en esos barrios cerrados. Y esta es la contradicción propia del sistema capitalista. Por ganar más,
termina destruyendo su propia fuente de riqueza. Se queda sin quien le compre sus productos. Y si no tiene quien vender, no tiene forma de salir. No sé, Fernando, si está, no te digo respondida, pero por lo menos esbozada alguna idea, porque es un tema complejo. Se debe haber quedado sin conexión, Fernando. A ver. Muchas gracias. Sí, justo estaba peleando con internet. Bueno, Pablo, faltan 5 minutos para las 3 de la tarde. No sé si querés agregar algo, si alguien quiere hacer un comentario final. Y si no, te agradecemos. Aplausos. No, no es necesario. Agradecerles a ustedes por la paciencia, por ayudarnos a construir este espacio y esperarlos la semana que viene, el jueves. Seguimos con estos encuentros y bueno, espero haber cumplido con las expectativas y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. Abrazos para todos. Adiós. Chao, saludos. Gracias, Chao, Pablo. Hasta luego, gracias.